Cuentos feos de la Reforma Agraria Peruana, Enrique Mayer. Instituto de Estudios Peruanos, CEPES. Centro Peruano de Estudios Sociales. Capítulo 3. Los terratenientes. Expropiación. Lucho Alcázar, Parihuanca, departamento de Junín, describe el impacto. La reforma agraria llegó un 28 de noviembre de 1973. Yo estaba justamente con mi papá cuando llegó la notificación de expropiación. Nos cayó como un baldazo de agua fría. Nunca me lo voy a olvidar porque fue muy desagradable. Durante 3 años vivimos con la angustia de esperar el día que llegara nuestro turno. El hecho de que llegara la reforma agraria significaba que llegaba una camioneta pick-up del Ministerio de Agricultura con un par de ingenieros de lo más desagradables, con el papel de la expropiación, que, ¿cómo puedo decir? Era como magia, ¿no? Con ese papel tú dejabas de ser dueño de lo que había sido tuyo durante tantos años, que había sido de tus abuelos, y ese papel decía que era por el sistema social que uno dejaba de ser dueño de la hacienda que tanto trabajo te había costado. Ese papel te hacía saber que no había muchas opciones, que era muy poco lo que uno podía hacer. Teníamos la esperanza de que nos dejaran 40 hectáreas, que era el mínimo inafectable. En el valle había unos fundos y nosotros fuimos los últimos en ser notificados. Algunas propiedades estaban abandonadas y el ministerio las afectó de llano. En una que estaba cerca de nosotros dejaron que los propietarios se quedaran con una parte. Eso nos hizo concebir la esperanza de que en nuestro caso respetarían el mínimo inafectable, pero no fue así. De acuerdo con ese papelito, no iba a ser así, decía expropiación total. La Oficina de Reforma Agraria había hecho previamente el inventario de las tierras, la casa, el ganado y el alambique. En ese momento pudimos haberlos engañado, lo digo sinceramente, pero la concepción de que por lo menos nos iban a respetar la casa y las veintitantas hectáreas y una parte de arriba que nos permitiera tener el ganado, nos hizo concebir la esperanza de que no había necesidad de hacerlo. Mi papá y yo pensábamos que el proceso iba a ser legal y justo, y creíamos que estábamos dentro del marco legal. No pensamos en la posibilidad de coimear a nadie, porque concebíamos que no sería necesario. Fuimos a la Oficina de Reforma Agraria a negociar, pero nos hicieron saber a través de rumores que no obtendríamos el mínimo inafectable. En esos tiempos, a medida que desaparecían nuestras esperanzas, se formó el Tribunal Agrario. Si tú apelabas al Tribunal Agrario, eso era suficiente para que el Ministerio no pudiera intervenir. Fue en ese momento que decidimos hacer las cosas como debimos haberlas hecho desde un principio. Nos conseguimos un abogado. Nunca me voy a olvidar. El doctor Carrera, de Lima, que sabíamos que tenía buenos contactos en el tribunal, y nos costó caro. Te digo, pero en realidad ya era nuestra última carta. Nos asignaron 16.7 hectáreas, el alambique considerado como parte de la casa y la mitad del ganado. Era terrible estar ahí, sintiéndote impotente mientras un ingeniero te decía esta vaca sí, esta otra no. Por supuesto se llevaron las mejores y tú no podías objetar. Tenías que hacer todo un lento proceso burocrático en Huancayo para ir a recoger realmente una miseria de dinero de compensación. Daba asco tratar con esa burocracia. El ingeniero NN solicitó mantenerse en el anonimato. Hijo de un terrateniente cusqueño, habla sobre las razones arbitrarias que tuvo la reforma agraria para la expropiación. Mi padre hacía tiempo había arreglado con los comuneros como consecuencia de un juicio que tuvo en los años 60. En ese arreglo, él les dio a sus comuneros 32 hectáreas y canceló todas las obligaciones, el pago de derechos de pastura, todo eso. En otras palabras, habíamos cortado completamente toda relación con la comunidad campesina. Hasta la reforma de Velasco pagábamos salarios adecuados, teníamos una lista de nuestros trabajadores y cumplíamos con todas las aportaciones al seguro social. No necesitábamos mucho personal, solamente un pastor, un par de personas con sueldo permanente y ordeñadoras, porque se tenía que ordeñar. Contratábamos mano de obra temporal de acuerdo a ley, de manera que la reforma agraria no tenía por qué hacernos problema. Pero esos funcionarios del Cínamos habían hecho una lista de todos los comuneros donde figuraban cerca de 200 familias, de las cuales no conocíamos ni al 5%. Probamos que la gente de esa lista no era de ahí, sino de lugares distantes. Un abuso. Cínamos iba con sus camionetas, recorría la zona y ponía incluso carteles. Liberemos a la comunidad. Y una serie de cosas así, tratando de provocar una confrontación entre la comunidad y nosotros. Una chica que había sido nuestra empleada doméstica hacía muchos años vino al Cusco y nos contó que los agitadores de Cínamos les pedían que indicaran las quejas que tenían contra el propietario. Y la gente le había dicho: no tenemos ninguna queja porque el propietario nos paga nuestros salarios. Los de Cínamos les habían dicho: ustedes tienen que mentir o calumniar, decir cualquier cosa, de lo contrario no les van a dar nada. Si ustedes siguen diciendo la verdad en todo, no se van a beneficiar. Tienen que mentir.
Cuanto más mientan, más les van a dar. Antes de la reforma agraria, el padre de Efigenia Larco había subdividido sus propiedades de Huancavelica entre sus hijos. A ella le entregaron un pequeño fundo que ella misma trabajaba. Velasco había dicho: la tierra es para quien la trabaja, de manera que dejé mi trabajo de profesora y me fui a trabajar en mi fundo, Pacos. Compré semilla mejorada y con 8 feudatarios trabajamos la tierra al partir. Trabajaba con ellos poniéndome botas, en la neblina. Los campesinos hasta me hacían masticar coca y tomar trago para combatir el frío. Me decían: mamita, toma porque si no te vas a enfermar. Vino la época de la cosecha y llegaron los funcionarios de reforma agraria y me insultaron. Me preguntaron qué diablos estaba haciendo trabajando esa tierra que ya no era mía. Les dije: en primer lugar, no me falte el respeto. En segundo lugar, sus documentos están mal. Yo no soy la que figura en sus papeles de expropiación. El altercado se volvió violento, y la gente que estaba conmigo se molestó porque me empujaron y casi me cachetean. Me llevaron a la comisaría y pasé una noche en el calabozo. En Huancayo, el funcionario de reforma agraria me denunció por saboteadora y contrarrevolucionaria. Se llevaron mis cosas a la comisaría, y allí perdieron mis aros, mi sombrero de vicuña, mis aperos. Después que salí de la comisaría, dejé el fundo. En realidad, vivía bajo amenazas. Los propietarios de tierras por unanimidad afirmaron que la reforma los estafó en la valoración de los bienes muebles para disminuir la compensación en efectivo estipulada por la ley. En el caso de la maquinaria, fijaron el valor con base en los procedimientos de amortización del valor en libros de los bienes de capital, por lo cual los tractores, por ejemplo, se valorizaron a un sol. Los propietarios con quienes conversé afirmaron que el gobierno elaboró listas ficticias de trabajadores y rebajaron el valor del ganado o de los cultivos con el fin de reducir al mínimo las compensaciones en efectivo por los bienes expropiados. Sin embargo, por un lado, los propietarios guardaron silencio sobre la venta generalizada de ganado y maquinaria con la que trataron de recuperar sus bienes, o por otros, se sintieron orgullosos de haberlo hecho realmente. Comimos carne todos los días hasta que se acabaron las ovejas antes de que llegaran a apoderarse de ellas, nos dijo un propietario en el Cusco. Muchas haciendas fueron descapitalizadas y abandonadas incluso antes de que los burócratas llegaran a iniciar el proceso de expropiación. Los trabajadores se mantuvieron impagos durante los largos periodos que se encontraron en el limbo, porque los propietarios habían abandonado sus haciendas y las unidades todavía no habían sido transferidas a los comités especiales del Estado. Víctor Santillán recuerda la decepción que sufrió su padre el día que fue a recoger el cheque de compensación. Aquí están sus documentos de la liquidación, le dijo el funcionario. Deudas, sumando esta cantidad y esta otra por seguro social y por indemnización por despido que usted le debe a sus trabajadores, llega a 900 soles. 4. Los propietarios de la sierra sabían que el servicio personal y el trabajo no remunerado eran ilegales desde hacía mucho tiempo, pero cumplir con la costosa legislación laboral los hubiera hecho ir a la quiebra mucho antes de que se diera la reforma agraria. De ahí que la cobranza de las deudas del Seguro Social con carácter retroactivo haya sido considerada como una medida punitiva para reducir las indemnizaciones en efectivo. En muchos casos se pagaron sobornos para arreglar este problema. Dudo que los trabajadores de la sierra hayan recibido el pago por indemnización o pensiones que el Estado reunió. Deudas, sumando esta cantidad y esta otra por seguro social y por indemnización por despido que usted le debe a sus trabajadores, llega a 900 soles. Activos, herramientas, ganado, construcciones, valorizadas de acuerdo a ley, algo más de 900 soles. Diferencia a su favor, 7 soles. Firme aquí y acérquese a la caja a cobrar. En Piura, Rafael Seminario recuerda un desastre tras otro. El Seguro Social quería cobrarle los pagos adeudados a los trabajadores a lo largo de los 3 años posteriores a la expropiación de sus tierras. Fue demandado por no haber pagado supuestamente las indemnizaciones por despido. Bastaba que un trabajador viniera con 2 testigos que dijera que lo habían visto trabajar en la chacra por 6 meses para que el juez dijera que ese señor tenía derecho a una indemnización. Esta es la historia. Un buen día vino un hombrecito que me dio pena verlo y me dijo que necesitaba plata para comprar medicinas. Me agarró en un momento de bondad y le di una orden para que se acercara a la farmacia. Este señor nunca había trabajado en mi chacra y nunca más lo volví a ver. Años después, durante la reforma, este señor me demandó. Le dijo al juez que le había dado la medicina por un impulso caritativo.
Le dije al juez que le había dado la medicina por un impulso caritativo. El juez respondió que no creía que yo pudiera ser caritativo. Si yo le había dado la medicina era porque este señor había sido mi trabajador y ordenó que se le diera todas sus indemnizaciones. Reclamó 5 o 6 años de indemnizaciones. Ellos ganaban todos los juicios contra mí porque ellos, los pobres trabajadores, tenían toda la razón y yo, el explotador, no tenía ningún derecho. Una vez que me notificaron que iba a ser expropiado, yo no podía sacar los productos fuera de la chacra. La reforma agraria a los obreros los hizo ser enemigos del patrón y les decía, el patrón no puede sacar nada. Y estos señores, pues, bueno, no es culpa de ellos, se lo tomaron muy a pecho y acataban y me decían, no señor, esto es de reforma agraria, no toque usted nada. Yo tenía un pequeño avión y solía volar a la hacienda y me gustaba ser piloto. Nunca pensé que me lo iban a quitar, aunque por precaución le había transferido la propiedad a un amigo mío, Kiko Divos. Una mañana fui al aeropuerto y me encuentro con los trabajadores de mi ex hacienda y al juez de tierras rodeando el avión. Este avión es de reforma agraria, es parte del capital de la hacienda, Chapairá. Este avión no es mío, no es mío, pero si usted lo vuela todos los días, este avión es de mi amigo Kiko Divos y el señor Divos almuerza, desayuna, come con el general Velasco. Si usted quiere llevarse el avión, lléveselo. Usted le va a dar cuenta al señor Divos que se han llevado su avión. Y el juez parece que no era tan bruto. Le dice a los trabajadores, este avión no es del señor Seminario, es del señor Divos. Bueno, ¿y para qué diablos quieren ustedes el avión? Patar como el patrón, pues. Condejo local. A donde iba me seguían y me arrinconaban. Mis propiedades no eran agrícolas. Mis propiedades no agrícolas fueron embargadas. Mis cuentas bancarias estaban congeladas y no podía girar ni cobrar cheques. Me empujaron a usar los últimos recursos. Cuando llegó esta desgracia, me robé 3 o 4 camionadas de vacunos de la hacienda que me habían expropiado. Me robé mi propio ganado y lo vendí. El comprador me quería pagar con un cheque, pero no lo podía girar a mi nombre, de manera que le pedí que lo hiciera a nombre de un empleado y amigo leal mío. A las 9 de la mañana, este empleado juraba que primero se comería las uñas antes de robarme nada, y a las 11 del mismo día desapareció con mis $25.000. Esta no es una historia, es la pura verdad. Le pregunté, ¿me permite utilizar este material para mi libro? Use usted todo lo que desee, le puedo proporcionar más, mucho más. Parte de esta locuacidad se deriva de un sentimiento de frustración e impotencia, pues la oposición de los propietarios a Velasco era percibida como débil o inexistente. Cada propietario defendió su propia hacienda, hicieron esfuerzos para influir en casos individuales. Versiones como esta de un propietario cusqueño son innumerables. Pidió a un militar amigo de él que arreglara las cosas de modo que su patrimonio fuera exonerado. El oficial llamó por teléfono al director general de la Reforma Agraria. Hágame un favor y atienda el caso de Santander. Para mañana a las 11 de la mañana este problema tiene que estar resuelto. A pesar de que el director general de la Reforma Agraria, Benjamín Stemanés, estaba relacionado con varios propietarios, es bien conocido que resistió a estas presiones. La llamada telefónica de Santander no obtuvo respuesta. José de la Puente Aya, de Trujillo, recuerda la estrategia de la reforma agraria. La gente de Velasco tenía todo preparado. Ellos utilizaron la técnica de la rebanada o las tajadas. Cuando comenzaron con los más grandes, las haciendas azucareras, la gente pensó, uy, el gobierno después anunció, acá nos quedamos, de manera que los propietarios más pequeños decían, me salvé, a mí no me van a tocar, es solo contra las más grandes. Cuando posteriormente se fueron contra los medianos, los pequeños siguieron pensando que no los iban a tocar, y así fueron cortando la iniciativa a cualquier resistencia coordinada. El ingeniero NN, no identificado, comparte sus reflexiones. Había desunión entre los hacendados, han debido estar unidos, pero no había unión. La señora Eliana Seminario de Piura recuerda lo siguiente. Hubo un traidor entre nosotros. La Liga Agraria de Piura envió a este señor a Lima para que viera qué podía hacer en favor de los terratenientes respecto a la afectación y expropiación. Resultó que en Lima se volteó e informó a la reforma agraria quién era quién y quién tenía qué. Regresó a Piura y trabajó para ellos. Las familias de los terratenientes desde entonces lo han aislado. Otro prominente propietario de Piura se pregunta por qué los varones de más al sur no asesinaron al general cuando se les presentó la oportunidad, aunque no dijo que los de Piura deberían haber intentado lo mismo. Resentimiento y orgullo. Rafael Seminario en tono despectivo dijo, en realidad yo no lo llamo reforma agraria, sino venganza agraria. Velasco fue un traidor. Inclusive cuando llegó a Piura después de la revolución y alguien le preguntó, alguien de los izquierdistas, General Velasco, ¿cuándo declara Piura zona de reforma? Ocultando sus reales sentimientos, dicen que había respondido,
A Piura no la podemos declarar una zona de reforma agraria porque en Piura la tierra está distribuida, no hay gamonales, mejor dicho, hay gente que tiene muchas tierras, pero no en cantidad suficiente como para declararla en reforma agraria. Se necesitaría mucho dinero para declarar Piura en zona de reforma agraria. Y habiendo dicho esto, se embarcó en un buque. Y a las 24 horas apareció en los titulares de la primera página de los diarios: Piura declarada zona de reforma agraria. Todos dicen eso, Velasco era un resentido social, no era nuestra culpa que naciera pobre, ¿no? En opinión de los propietarios, Velasco fue un resentido social. Los terratenientes piuranos tienen una historia que se repite a menudo, que se repiten a menudo a sí mismos porque les permite una explicación humorística de su propio comportamiento, pero al mismo tiempo es un insulto a la familia de Velasco. Velasco nació en un barrio pobre de la ciudad de Piura llamado Castilla. Se dice que su madre, tías y hermanas tenían una chichería a donde solía ir la gente rica. En su juventud, Velasco debe haber visto el desprecio con el que la gente de la alta sociedad trataba a las personas como él. Velasco dejó su casa siendo muy joven. Llegó a Lima sin un centavo y con grandes ambiciones se alistó en el ejército. Allí hizo una carrera exitosa. En un momento regresó a Piura como comandante en jefe de la región norte. Sin embargo, la élite social, conociendo su extracción, lo desairó al no invitarlo a convertirse en miembro del Club Piura. Lamentablemente, continúa señalando la historia, las cosas hubieran sido diferentes si los miembros del club hubieran invitado a Velasco. Los propietarios culpan a los comunistas y describen a la reforma como un complot comunista. Mencionan ávidamente cómo el comunismo fracasó en el resto del mundo, pero que por desgracia se apoderó del Perú durante la época de Velasco. Según Luis Alaiza Grundy, el comunismo es igual a venganza. Él recuerda haber escuchado decir a otros propietarios que los funcionarios de reforma agraria le habían señalado: usted ya ha hecho un montón de plata, como una razón suficiente para ser objeto de expropiación. Este hacendado describe a los funcionarios de la reforma agraria como un grupo de cholos tímidos, débiles, que fueron incapaces de imponer su autoridad, pero por eso mismo doblemente peligrosos e impredecibles. Para él, los subalternos de Velasco fueron personas sin educación, pertenecientes a una clase social baja, que estaban mal formados y llenos de resentimiento, que no querían escuchar razones. Eran acomplejados, pero también asustadizos, incapaces de hacer valer su autoridad. Como eran sobornables, no tenían autoridad moral. Debido a su poca integridad moral, se dedicaron a destruir todo para robar por envidia. El acto de expropiación fue el inicio de todo, porque es una agresión a los derechos de propiedad, y si uno comienza con esto, señala él, sigue todo lo demás. Los generales de más alto rango y los funcionarios más importantes del gobierno eran inmorales, y eran un ejemplo que el resto seguía. Establecieron precedentes al aplicar la ley con artimañas y tergiversándola arbitrariamente según su conveniencia. Rafael Seminario pone el dedo en la llaga donde el insulto duele más. Aquí en Piura hay un dicho sobre las tres peores cosas que pueden existir: blanco pobre, negro con plata, indio con poder. Ese general le dio poder a los indios y ellos tomaron venganza por sí mismos. Uno no tiene que ser psicólogo para intuir que si los propietarios de tierras consideran que la reforma agraria fue una venganza, entonces quienes estaban vengando deben haber tenido razones suficientes para hacerlo. La pura venganza destructiva fue el motivo aparente que le da verosimilitud a la siguiente historia. Las versiones del tema fundamental se repiten de manera interminable y todo aquel que la cuenta sostiene que se trata de una historia verídica. Cito aquí al más explícito. Tenía un toro fabuloso, un semental fantástico. Ni bien se subía una vaca ya estaba servida. Pesaba más que cualquier otro de su raza y edad. Era mi orgullo. Ganó varios premios las veces que lo presenté en la exposición ganadera. Aquí hay una foto donde estoy con este toro. Míralo, míralo bien. Cuando se aprobó la reforma agraria, los indios me invadieron la hacienda. No tuve tiempo de sacar ni los muebles de la casa hacienda y se robaron todo mi ganado. Y lo primero que hicieron esos indios brutos fue sacrificarme el semental. Lo mataron. ¿Y sabes qué hicieron con él? Se lo comieron. Así nomás, se lo comieron. Cuando lo supe sentí una rabia y una impotencia que nunca antes había sentido. Ni siquiera cuando tuvimos que dejar la casa hacienda. Sentí que si en ese momento hubiera tenido una metralleta, habría acabado con todos ellos. Narración de Manuel Luna, ex hacendado de Ninabamba, Quispicanchis, Cusco, en 1990. Citado en ANRUP, 1990-207. Ronald ANRUP, quien en un principio no dio crédito a la historia, encontró pruebas de que en varios casos tuvieron lugares eventos similares, incluso uno en el que funcionarios de la reforma agraria habían comido esta carne. 5. El Taita y el Toro, de Ronald ANRUP, es un excelente estudio de las profundas estructuras culturales y psicológicas de la configuración patriarcal del antiguo sistema de hacienda.
Combina fuentes históricas y literarias, especialmente el trabajo de José María Arguedas y entrevistas que Anrup hizo con los ex siervos y muchos ex terratenientes. En teoría, Anrup impregna este tema en particular con el parricidio totémico freudiano, el carnaval bakhtiniano y un enfoque psicológico desconstruccionista lacaniano. De acuerdo con nuestra interpretación, cuando los campesinos matan y devoran al padrillo, están demostrando su ambivalencia frente al hacendado, su odio y su respeto, su deseo de matarlo, de suprimirlo, para liberarse de su poder tiránico. Luego, una vez desaparecido, es posible ser como él, suplantarlo, adquirir su fuerza y potencia. 1990-209. La furia impotente del ex hacendado para volver a narrar esta historia implica que el depuesto patriarca comparte esta interpretación. La destrucción que hizo Sendero Luminoso de los reproductores con lo que se experimentaba en el fondo Alpachaca de la Universidad de Ayacucho, así como en la estación experimental de camélidos de La Raya en Cusco Puno y la posterior distribución de ganado como carne entre los campesinos, puede haber participado de esta interpretación. Véase también el capítulo 6. Seguramente no solo se sacrificaron reproductores premiados, los campesinos tienen muchas historias sobre ganado de su propiedad incautado por el patrón y sacrificado injustificadamente. También señalan que el ganado de la hacienda no fue robado por ellos, sino por los funcionarios de la reforma o por empleados corruptos de las cooperativas. Lo que me interesa aquí es otra cosa, es la ira de los propietarios al ver cómo la ex hacienda se iba destrozando por la mala gestión cooperativa de los beneficiarios. No era evidente para ellos que una cooperativa o comunidad no necesariamente priorizaría aquellos aspectos productivos de la hacienda que los propietarios más valoraban, que también eran los más costosos de mantener. Recuerdo haber estado en 1974 en una pequeña cooperativa recién adjudicada en el Valle de Cañete y ver cómo los socios destrozaban con tractores el viñedo que estaba en formación. Asombrado les pregunté la razón. Un campesino señaló que la razón por la que el propietario había sido expropiado fue porque se había quedado sin crédito esperando que esas cepas se volvieran productivas. No les había pagado los salarios durante años y se estaban muriendo de hambre. No había ninguna otra fuente de crédito para preservar el viñedo y pagar a los trabajadores al mismo tiempo. Tenían que producir un cultivo de rápida maduración a fin de tener ingresos para alimentarse. Lucho Alcázar estaba indignado por el uso que se le había dado a la tierra expropiada. Si la cooperativa que se formó con las tierras que nos expropiaron hubiera sido bien llevada, hubiera superado la manera en que mi padre y yo conducíamos la hacienda, entonces me hubiera conformado con la reforma y la expropiación, pero no fue así para nada. Con frecuencia he pensado lo brutos que eran, porque si hubieran producido un montón, hubieran tenido mucho más para robar y no solo se hubieran agarrado lo que encontraron. El ingeniero NN del Cusco tenía sentimientos similares. Cuando la reforma agraria nos afectó, fue un golpe tremendo para la familia, fue un caos del cual todavía no nos hemos recuperado completamente. Por eso yo me fui a la Argentina. Cuando vimos cómo fracasaba la cooperativa, pensamos que nuestro sacrificio había sido en vano. Sentimos mayor frustración sabiendo que el despojo que habíamos sufrido hubiera podido ser en beneficio de mucha gente y del país, pero no fue así. Nos sentimos más amargados. A nosotros nos han tirado a la calle, así, sin nada. Sin embargo, al pasar los años, nos hemos levantado con la escuela de disciplina y trabajo que mi padre nos dio a nosotros y a los trabajadores de la hacienda. Yo recuerdo que un día, al poco tiempo que el gobierno nos quitó la propiedad, fui al pueblo a hacer unos trámites. Me encontré con uno de nuestros ex trabajadores y me dijo: ¿ahora qué vas a hacer? Ya no tienes nada, tu carro se va a envejecer y ya no vas a tener nada. Yo le contesté: mira, ¿tú crees que nos vamos a quedar caídos? Tú nos conoces, hemos trabajado juntos, hemos luchado juntos. ¿Tú crees que puedo terminar siendo paupérrimo? No, papá, y tienes razón, tú nunca vas a ser un hombre pobre. Así me contestó. La señora Elena Seminario de Piura observó que las cooperativas fracasaron porque no tenían personas que pudieran ejercer autoridad. A su marido le gustaba hacer la siguiente recomendación: hay que saber mandar. Algunas de las personas de la ex hacienda le reconocían esto, saludaban a su marido con mucho afecto. ¿Cómo lo extrañamos, don Pedro?, le decían, y le pedían que regrese con ellos a la hacienda para asesorarlos sobre cómo llevar adelante la cooperativa. No lo hizo. En cambio, se dedicó a los negocios, primero al enlatado de pescado, posteriormente al negocio de importación-exportación y a la banca. La señora Seminario cuenta que su marido era un hombre con una actitud positiva. No hubo ninguna lágrima. Siempre miró al futuro, hacia adelante. Al igual que su marido, la mayoría de las familias expropiadas cambiaron bastante rápidamente y se adaptaron a la nueva situación. Vistas desde fuera nos mostraron otros sentimientos, salvo vistas desde afuera no mostraron otros sentimientos salvo una silenciosa dignidad. Bonos y parcelaciones.
Pese a que los hacendados recuerdan que no hubo resistencia a la expropiación, no es tan cierto que los propietarios no se hayan defendido frente a la reforma, tanto individual como colectivamente. En la ley de Velasco hubo un vacío del que se valieron los hacendados para salvar parte de sus tierras. El título noveno de la ley de reforma agraria permitía a los propietarios subdividir sus tierras en unidades más pequeñas que no podían ser expropiadas. Esta parte de la ley fue un traslado de la ley de Belaúnde. Fue creada con la intención de acelerar la reforma. Permitía a los propietarios reformar sus haciendas por iniciativa propia. Pretendía fomentar la modernización de las haciendas tradicionales, dejando que los propietarios liberaran a sus siervos mediante la supresión de la tradicional mano de obra gratuita, proporcionándoles títulos individuales sobre sus parcelas de subsistencia ubicadas dentro de los linderos de las haciendas. También permitía la venta de tierras. Una vez que descubrieron este vacío, los hacendados de la costa rápidamente intentaron reducir el tamaño de sus propiedades, subdividiéndolas entre sus herederos, vendiendo porciones de sus terrenos a sus familiares y con el fin de cumplir con la ley vendieron una pequeña parte de su patrimonio a algunos de sus trabajadores. Aunque estas parcelaciones fueron dudosas, les dio a los hacendados una luz de esperanza durante un año. El gobierno rápidamente reescribió el título noveno de tal manera que desapareció el incentivo para hacer esto. Mientras tanto, durante el año 1969, en la costa cerca de Lima, en Cañete e Ica, tuvieron lugar cerca de 200 parcelaciones por iniciativa privada. Cliffs y Scurrage, 1980-112. Los trabajadores y los grupos de izquierda denunciaron esto enérgicamente. Los propietarios también organizaron y presionaron fuertemente para defenderse. El más famoso precedente legal de la parcelación por iniciativa privada giró en torno a la hacienda Huando, de 1.347 hectáreas, dedicadas al cultivo de naranjas en el valle de Chancay, cerca de Lima, perteneciente a la familia Graña. Sus deliciosas naranjas Washington Navel, sin pepa, que Betty González disfrutaba furtivamente, fueron una maravilla de la tecnología agrícola moderna. Los propietarios subdividieron la hacienda, asignándoles 700 hectáreas a varios miembros de la familia Graña y 160 hectáreas a los empleados. 200 hectáreas fueron vendidas a inversionistas limeños y solo 300 hectáreas fueron vendidas a crédito a 50 de los más leales trabajadores de la hacienda. 500 trabajadores fueron separados y puestos a trabajar de manera dispersa en las tierras de los nuevos propietarios. El sindicato de trabajadores, y fue eso lo que muchos de los nuevos propietarios argumentaron, perdió su razón de ser, dado que en la nueva situación ya no había un único patrón con el cual participar en la negociación colectiva. El caso Huando dividió a la nación. Sindicatos, campesinos y políticos de izquierda renunciaron esto como una coartada perversa para menoscabar la reforma y exigieron la anulación de esta parcelación. Zósimo Torres, el líder sindical de Huando, ha coescrito sus memorias con Charlotte Burenius, la nieta de los propietarios, en un maravilloso libro llamado Testimonio de un fracaso, Huando 2001, 6. En los años 1990, Zósimo Torres se vinculó a los círculos académicos de Lima, donde habló de manera angustiada acerca de la forma en la que la cooperativa Huando se había derrumbado, culpándose un tanto a sí mismo de este hecho. Esta memoria está escrita bajo la forma de una crónica. Cada pequeño capítulo es presentado como una visita a Charlotte Burenius con el fin de dar continuidad a la historia. Charlotte hace una descripción de Huando desde el punto de vista de la familia del propietario. La transcripción de las conversaciones grabadas y su transformación literaria con la ayuda editorial del poeta César Calvo hacen de este un libro muy bien escrito. Yo también sostuve entrevistas con Zósimo Torres y Betty González para mi propio proyecto. Recuerda muy bien esa maniobra porque se hizo famoso al lograr que el gobierno revirtiera esa parcelación. Teniendo en cuenta la notable lentitud de la burocracia jurídica peruana, lo admirable fue la rapidez con la que se realizaron todas estas transferencias. Los trabajadores de Huando hicieron una huelga de 5 meses, se movilizaron en la ciudad de Lima con el apoyo de los sindicatos urbanos y de las federaciones de trabajadores. Los trabajadores agrícolas que protestaban fueron invitados por los estudiantes a instalarse en los terrenos de la Universidad Nacional Agraria. Muchos estudiantes de clase media de Lima recuerdan haberse radicalizado al participar en las protestas en contra de esta parcelación. Zósimo Torres y una delegación de trabajadores consiguieron incluso entrar a Palacio de Gobierno en medio de su protesta, logrando a partir de esto publicidad y popularidad en la televisión. Apoyándose en el principio de que las leyes no pueden aplicarse con retroactividad, los propietarios defendieron su posición y presionaron muy fuertemente. La presión fue en ascenso, pues los propietarios lograron convocar a los sectores conservadores del ejército y la marina que estaban en el gobierno. Acatando la norma, la reforma agraria creó una comisión para investigar todas las parcelaciones,
que habían tenido lugar por iniciativa privada. Esta comisión trabajó varios meses y encontró parcelaciones legales e ilegales, pero las legales fueron calificadas como inmorales. Sostuvo que aunque legal, la iniciativa privada era contraria al espíritu de la reforma y recomendó que todas las parcelaciones llevadas a cabo por iniciativa privada fueran anuladas. El asunto fue tan polémico que el informe se mantuvo en secreto hasta que se llevó a cabo una reunión de ministros. Clips y Scurra, 1980-117. Los propietarios también tenían la esperanza de hacer caer al director de la reforma agraria a través de este proceso. Sin embargo, la decisión del gabinete lo confirmó en su puesto. Durante esos días cruciales, Sósimo Torres hizo otro audaz intento de inclinar la balanza a favor de los trabajadores. Como él cuenta, por una segunda vez ingresó sin ser visto al Palacio de Gobierno durante la ceremonia de juramentación de un nuevo ministro. Me escurrí vestido así nomás, con mi blue jean. Me aposté a 2 metros del balconcito, en el preciso momento en que se apareció el chino, como lo recuerdo al viejo. Ahí frente a mí hizo toda la ceremonia, juráis por Dios, etc. Y cuando se acerca al balconcito para hacer un saludo al público, yo me encorajiné y grité bien fuerte: ¡Mi general! 3 llamadas le hice, señor presidente, y de repente el hombre me miró. Yo recibí su mirada, que era bien fuerte, ¿no? Con mis ojos la recibí fijamente. Discúlpeme, mi general, le dije, para nosotros los campesinos es muy difícil llegar a su despacho. Y como vi que ya los ministros en pleno lo envolvían, grité: General Velasco, soy de Wando. Y entonces él volvió y me hizo señas para que subiera. Pero cuando llegué a la escalinata, un cordón de policías de esos de civil me impidió el paso. Por entre medio de los policías se asomó el chino y dijo: Oye viejo, tú quieres hablar conmigo, ¿no? Su expresión me dejó petrificado porque yo esperaba que un militar me hablase con otro tono, no así tan amistosamente como si fuéramos antiguos conocidos. De mi boca solo salieron unas cuantas palabras: Mi general, el caso Wando. Y el chino sonrió y me dijo: No te preocupes viejo, no te preocupes, que todo saldrá bien. Lo estamos viendo. Te aseguro que todo saldrá bien, repitió mientras me daba la mano. Con un apretón nos despedimos y yo pegué un suspiro de contento, muy esperanzado. Burenius 2001, 155-56. Según Clips y Escurra, el año de 1971, las simpatías personales de Velasco se hicieron claramente evidentes por el tipo de preguntas de apoyo que hizo a los comisionados en la reunión del gabinete. A solicitud de Velasco, el Consejo de Ministros canceló todas las parcelaciones, tanto legales como ilegales. Para los propietarios esta fue la señal de alarma de que la reforma se estaba radicalizando y de que ellos estaban perdiendo la batalla. 1980-117. En un comunicado de prensa, la Asociación de Agricultores del Valle de Cañete denunció a la dirección de la reforma agraria. Haber dado marcha atrás en la parcelación es algo inadmisible en una nación civilizada y solo consigue sembrar desconfianza en el sector agrícola y en otras actividades económicas. La prensa, Lima, 19 de febrero 1971, citado en Clips y Escurra, 1980-115. A medida que escalaba la presión en contra de la reforma, el gobierno de Velasco reaccionó con su característico estilo militar. El 12 de mayo de 1972 disolvió la Sociedad Nacional Agraria, el principal grupo de presión empresarial del sector agrícola capitalista. Los propietarios de tierras y la gente de izquierda coincidieron en el diagnóstico. La intención de la reforma no era solo beneficiar a los campesinos o a los trabajadores, sino, como Velasco había dicho, romper el espinazo de la oligarquía rural. Los analistas políticos en general estuvieron de acuerdo. Henry Pease lo resumió muy bien en 1977 en su libro El ocaso del poder oligárquico. El 3 de octubre de 1968, la oligarquía perdió sus representantes políticos en el gobierno. Poco después perdió su base económica, los complejos agroindustriales, el control del comercio exterior, la banca, etc. En años posteriores, el poder de los grupos subordinados a dicha oligarquía se redujo aún más. Grandes y medianos propietarios en la costa, gamonales serranos y comerciantes de la sierra enfrentaron el avance de las empresas estatales. El poder, antes oligárquico, se concentra principalmente en el Estado, el cual amplía también su margen de acción al redefinir sus relaciones con el capital imperialista. 1977-51. En las memorias que recogí en 1996, los expropietarios recuerdan muy claramente el vacío de la iniciativa privada. Algunos me dijeron que habían considerado utilizarla cuando ya era demasiado tarde. Otros reconocen que se trataba de una estratagema de la que fueron disuadidos por la rápida y fuerte reacción del gobierno. Hacia julio de 1971, los propietarios de tierras hicieron campaña en la prensa para describir la expropiación como una confiscación
que anunciaba el inestable futuro de los derechos de propiedad en toda la nación. Tomaron nota de la contradicción entre los objetivos de apoyo a las pequeñas y medianas explotaciones familiares establecidas por la reforma, mientras veían que el gobierno estaba más decidido a crear cooperativas con los trabajadores de estas haciendas, lo cual era similar al estilo soviético de colectivización. Muy rápidamente surgieron diversos movimientos en defensa de las pequeñas y medianas propiedades rurales, protestando enérgicamente, los mismos que se mantuvieron activos hasta 1976. Tenían buenas razones para oponerse. Clips y Escurra mencionan una relación de 70 modificaciones entre 1969 y 1976, que fueron disminuyendo el tamaño mínimo inafectable permitido. Cada vez que se modificaba la ley, el gobierno declaraba que esta vez sí es, y no va a haber más confusión. La primera ley permitía un mínimo de 150 hectáreas, la última terminó en 50. Sin embargo, el mínimo podía ser denegado si las leyes laborales habían sido infringidas, si el propietario era considerado ausente o si la escasez de tierra en las zonas circundantes lo justificaban. La respuesta del gobierno a la creciente agitación que estaba arrastrando a los campesinos más pequeños al grupo de oposición de los medianos agricultores fue otorgarles certificados de no afectación, garantizándole al propietario que su tierra no estaría sujeta a expropiación, tratando de introducir una cuña entre los propietarios de las parcelas más pequeñas y aquellos que contaban con medianas explotaciones. Los certificados fueron otorgados principalmente a los pequeños propietarios que tenían hasta 1 hectárea. Este movimiento siguió presionando al gobierno hasta 1976, con Velasco ya derrocado. El régimen de Morales Bermúdez declaró entonces que la fase de expropiaciones había acabado. De esta manera, un conjunto de medianos y pequeños propietarios obtuvieron el terreno mínimo. Sin embargo, en la memoria de los propietarios de tierras con quienes hablé, la cantidad, tamaño y ubicación de estos terrenos fueron arbitrarios. Desde su punto de vista, no solo eran insuficientes, sino injustos. Un terrateniente logró conservar algunas tierras mientras su vecino no retuvo nada. Y luego estaba el tema de los bonos agrarios que se debían pagar por la tierra que había sido expropiada. La ley establecía que más allá de un pago en efectivo máximo de 10.000 soles, $300 por las tierras de mejor capital, los propietarios debían ser compensados por el resto de sus tierras en bonos amortizables a 20 años al 6%, 25 años al 5% y a 30 años al 4%. Se trataba de tasas fijas de interés con desembolsos de intereses anuales. Los bonos podían ser canjeados antes si el propietario decidió utilizarlos para invertir en la industria. Un puñado de grandes empresarios los utilizaron de esta manera, en particular la familia Romero en Piura, pero para los medianos y pequeños agricultores la cantidad que implicaban los bonos era tan pequeña que no valía la pena hacer el esfuerzo de buscar el cofinanciamiento y hacer los trámites para poder canjearlos. El valor de la tierra estuvo determinado por las declaraciones de impuestos de los propietarios, las mismas que habían sido habitualmente subvaluadas, y esto fue considerado por los propietarios como una artimaña astuta, ruin y sucia. Los organismos gubernamentales también se tomaron su tiempo para emitir los bonos, por lo que muchos propietarios de tierras entrevistados me dijeron que nunca se habían preocupado por o se habían negado a recogerlos porque se sentían que al hacerlo estaban mostrando su conformidad con la expropiación. Otros odiaban hacer frente a una burocracia hostil. La señora Eliana Seminario recuerda que su marido les daba a sus hijos los certificados con los cupones desglosables de los pagos de los intereses anuales para que jueguen. El cartón estaba tan bien perforado que permitía cortar el talón de interés anual fácilmente. Ella me mostró el paquete muy bien envuelto con un folder que contenía los bonos de cada una de las propiedades que su esposo había entregado como herencia a sus hijos en su testamento. Efigenia Alarco dice que no recogió el pago de sus intereses porque los pagos eran inferiores al pasaje del ómnibus que tenía que tomar para llegar al banco. Con la hiperinflación que hubo durante el gobierno de Alan García y 2 devaluaciones a fines de los años 80, el sol fue reemplazado por el INTI y el INTI por el nuevo sol, implicando cada cambio la eliminación de 3 ceros. Los bonos emitidos originalmente en soles perdieron su valor. José Caballero y María Elena Álvarez, en Aspectos cuantitativos de la Reforma Agraria 1980, analizan la parte financiera, confirman que los propietarios de tierras no fueron adecuadamente compensados. Al emplear a técnicos expertos en la valoración de las instalaciones, ganado y cultivo, en lugar de utilizar los precios de mercado, se estableció una tendencia sesgada hacia una baja valorización. Los equipos fueron tasados al valor depreciado que aparecía en la contabilidad de la hacienda, lo que llevó a la diatriba repetida con frecuencia de un sol por un tractor. Y la tierra, como se mencionó anteriormente, con base al autovalúo que hacía el propietario en su declaración de renta. El importe total por concepto de indemnización que asumió el gobierno llegó a 15.000 millones de soles, 300 millones de dólares americanos.
el 73% de los cuales estaban en bonos. Comparando el valor de mercado de tierras en 1967 con el valor de la indemnización obtenida por una hectárea, se obtenía como resultado un importe correspondiente a la 10ª parte del precio de mercado. Los autores también señalan que la mayor parte de la deuda del gobierno con expropiados se concentró en las grandes haciendas azucareras y algodoneras, algunas de ellas de propiedad extranjera, llegando al 42% de las compensaciones que el gobierno reconoció. Un colega limeño comentó que debido a esto, la reforma agraria también resultó ser la más barata en función del gasto público de los países andinos. Los expropiados de tierras entrevistados tuvieron razón en sus reclamos cuando señalaron que obtuvieron montos insignificantes. Por lo único que se les pagó en efectivo fue por el ganado, pero era más conveniente vender los animales antes de que los funcionarios llegaran a la hacienda. Fue solo durante el gobierno de Fujimori, en 1990, que hubo un incipiente movimiento de quienes tenían bonos de la reforma para reclamar por la injusticia cometida contra ellos y demandar algún tipo de reparación. Fujimori ofreció tierras desérticas para que fueran desarrolladas por la iniciativa privada con base a futuros proyectos de irrigación, pero esa propuesta no prosperó. Los tenedores de bonos presionaron al gobierno para que revaluara los bonos a valores de la moneda de ese momento, pero tampoco promulgó ninguna medida concreta. En el año 2000, Vladimiro Montesinos, asesor de Fujimori, jefe de inteligencia y experto en corrupción, fue grabado en video entregando dinero en efectivo a algunos políticos. Cuando el escándalo se hizo público y Fujimori se encontró en serios problemas, uno de sus últimos decretos fue reevaluar los bonos agrarios a los valores vigentes. Las razones que tuvo para hacerlo siguen siendo un misterio. Sin embargo, este decreto fue emitido mientras estaba en el avión huyendo del país. Horas antes había enviado su renuncia por fax. Por lo tanto, nunca entró en vigencia y su legitimidad fue impugnada en los tribunales. 7. Desde la prensa limeña surgieron presiones ocasionales para que se revalorizaran los bonos de la reforma agraria. Una serie de editoriales periodísticos de José Hernández de Agüero, titulados La Promesa, 2001, insistieron sobre este tema. El autor es hijo del ex propietario de El Carmelo, en el Valle de Virú, donde pasó su juventud. Hombres de negocios. Con el retorno al régimen civil con Belaúnde, García y Fujimori, los medianos agricultores se convirtieron en un sector dinámico de la agricultura costeña. Rápidamente recuperaron su anterior posición de liderazgo en términos de innovación, productividad y posición dominante en el mercado. También recuperaron o nunca perdieron influencia social en las ciudades y las regiones donde operaban, pero mantuvieron el rencor contra Velasco. La distancia social y económica entre ellos y los ex socios de las cooperativas que habían sido liquidadas, hoy llamados parceleros, sigue siendo una división importante y negativa. Aún hoy en día los medianos propietarios ahora se perciben a sí mismos como empresarios, mientras que los parceleros todavía luchan con muy pequeñas extensiones, con escasa capacitación y crédito, además del estigma de ser campesinos. Alfredo Elías es uno de estos empresarios, un dinámico promotor de la producción de espárragos para la exportación a los Estados Unidos. En el momento de mi entrevista, en 1996, él luchaba para que le devuelvan su expropiado Fundo Santa Rosita, en Ica, en la costa sur. Elías fue nombrado alcalde de la ciudad de Ica durante el gobierno de Velasco y logró un cierto grado de respeto del gobierno. Su historia es interesante. Yo tenía 150 hectáreas en 2 fundos. Cumplí con todos los requisitos que la ley mandaba. No obstante, la ley de reforma agraria fue una ley con letra muerta. Afectaban las tierras con la ley o sin la ley, como ellos querían. Me quitaron mi mejor fundo, Santa Rosita, con 90 y tantas hectáreas. Nunca acepté la afectación, nunca respondí a ninguna notificación, nunca acepté ni el pago ni los bonos, ni ningún contacto con ellos. Como no respondí, mi expediente quedó pendiente ahí, hasta ahora. Con la reforma del Código Civil, el gobierno dio una ley que señalaba que cualquier acción legal no resuelta en el lapso de 25 años prescribía, con lo cual uno podía argumentar que todas las acciones realizadas por la reforma agraria que no habían concluido debían ser anuladas. Puesto que el Estado había sido quien había iniciado el litigio, el acto de expropiación era, por lo tanto, nulo. Como le salió adverso el fallo al Estado, la tierra era mía, y yo he demandado que el Estado me devuelva Santa Rosita. Pero desde hacía mucho tiempo la tierra se la habían dado a los trabajadores de Santa Rosita. Después de muchos años, los trabajadores de Santa Rosita se separaron de la cooperativa con la que se habían fusionado, pero a pesar de eso terminaron quebrados. En los últimos años, los beneficiarios de Santa Rosita cayeron en manos de un inescrupuloso hombre de negocios que les prestó dinero, fertilizantes y así sucesivamente se endeudaron. Para que pudieran cancelar su deuda, este hombre los convenció de que le vendieran sus tierras. Así, el señor Elías
Estaba en juicio con el Estado, por un lado, y contra el nuevo propietario que les había comprado la tierra a los parceleros, por otro. En opinión de Elías, este hombre no estaba en condiciones legales de hacerlo. Él tenía un conflicto con los parceleros, sus ex trabajadores, que a su vez eran los adjudicatarios oficiales. Pensó que ganaría el caso, y aún más, tenía la seguridad de que podía llegar a algún arreglo con los parceleros. Les puedo dar dinero, les puedo dar trabajo y recuperar mi fondo. Es un caso interesante del retorno del patrón. Los trabajadores estaban ante la perspectiva de volver a las condiciones que tenían en 1969. El señor Elías culpa a la reforma agraria por esta situación. Se habló mucho acerca de que la tierra tiene que cumplir una función social, pero la función social, mi amigo, no es generar pobreza, sembrar miseria. La tierra en el Perú tiene esta situación. Hay muy poca área cultivada por habitante, y entonces la clave ahora es hacer que esa tierra produzca a su máximo nivel posible. Lo que tenemos que hacer es buscar nuestras ventajas comparativas y producir productos de alta calidad y venderlos a buenos precios, generar riqueza y bienestar para el país. No es cuestión de repartirlas para que la gente tenga algo que comer, no. Tenemos que hacer como Chile. Nosotros en Ica hemos hecho lo que hizo Chile con la contraestación, vender uvas frescas de mesa durante los meses de invierno de los Estados Unidos. Hemos introducido los espárragos y está salvando la agricultura de Ica. Procesamos este producto, lo empaquetamos bien, lo mandamos por avión a Estados Unidos donde es muy apreciado. Podemos hacer eso con las uvas, con la fruta, con muchos otros productos. Él plantea su recomendación para las cooperativas que se han ido a la quiebra. Parcelar las cooperativas, darles la propiedad a los propietarios individuales es solo el paso intermedio. Es un paso necesario para terminar con las cooperativas, pero después la ley de la oferta y la demanda tiene que entrar a tallar. El parcelero que no trabaje, no produce, va a tener que vender su tierra al vecino y ese vecino ir concentrando la tierra hasta convertirla en empresa agrícola. Y no les queda más camino. Este Perú no puede darse el lujo de que sus escasas tierras estén en malas manos, sin producir, tienen que producir. Su apreciación final fue la siguiente. Nosotros en el Perú nos hemos quedado 30 años atrás, nos hemos quedado en la época de la reforma agraria, repartiéndonos las tierras y quitándonos las tierras a los que las teníamos con ánimo de que el Estado se las dé a quienes ellos quieran dársela. La reforma agraria contribuyó a la politización en las zonas rurales y en las relaciones laborales, a afianzar políticas que hoy en día han caído en desuso, socializantes, izquierdistas, que no han tenido éxito en el mundo. Incluso hoy en día los propios izquierdistas se dan cuenta que no era el camino. Hombres como Alfredo Elías se han despojado de las connotaciones de hacendado, han reafirmado sus derechos a la propiedad defendiéndose en términos productivo-empresariales. Patrón ahora significa ser un buen administrador de negocios y un innovador en los escenarios agroindustriales globalizados donde se contrata a una gran cantidad de mano de obra femenina temporal. No son gamonales u oligarcas, pero sí forman parte de los grupos de presión, se valen del tráfico de influencias y son socios activos de las empresas del sector. Se rigen por las nuevas reglas del juego establecidas por el libre mercado y el comercio internacional. Los propietarios de tierras que sobrevivieron a la reforma agraria se han convertido en los buenos muchachos de la época global neoliberal. No cabe duda de que los propietarios de tierras fueron maltratados durante el proceso de reforma agraria, pero no hubo violencia, no hubo persecución de sus familiares, ni una privación generacional sistemática de los derechos de los terratenientes como clase, como ocurrió en Rusia o China, por ejemplo. El sistema de hacienda en la sierra estuvo en decadencia durante largo tiempo y la reforma agraria lo liquidó. La mayoría de las familias expropiadas fueron capaces de ubicarse en otros sectores de la sociedad modernizadora y sus hijos y nietos hoy pueden estar agradecidos al gobierno de Velasco por haberles dado a sus abuelos el impulso final para abandonar las haciendas. En la costa, el impacto contra los propietarios de tierras fue más fuerte y la sensación de injusticia cometida contra ellos, por lo tanto, fue mayor. Sin embargo, como veremos en el próximo capítulo, hubo más continuidades de las esperadas entre las condiciones previas y posteriores a la reforma. Me centraré en las historias entrelazadas de dos personas que en la vida real no conocían la existencia de la otra. Una de ellas es un miembro de la clase terrateniente y profesional, que siguió trabajando en la misma hacienda después de su expropiación, y la otra, la de un trabajador y dirigente sindical, que luchó muy fuerte por la expropiación y luego terminó desmantelando la cooperativa por la que tanto había trabajado. También escucharemos la voz débil de una mujer, una trabajadora sin tierras, porque en la reforma agraria hizo muy poco. En ese capítulo, mientras describo el ascenso y la caída de las cooperativas algodoneras de la costa, señalo también que, de muchas formas importantes, los cambios introducidos por la reforma profunda no fueron ni permanentes ni suficientes para alterar el poder, las relaciones de clase, las normas sociales en la costa rural.